Ok, entonces de todas maneras, ahorita vamos a iniciar a ver lo que es sociales, ¿sí? ¿En qué nos quedamos la clase pasada? La clase pasada nos quedamos en lo que es el milagro mexicano. Si recuerdan la clase anterior, terminamos de ver lo que fue la Revolución Mexicana y empezamos a ver al México post-revolucionario. Ya empezamos a ver cómo se formó México después de la Revolución. Ahí empezamos a ver todos los presidentes que ha tenido nuestro país desde 1920, ¿sí? Nos quedamos en el presidente que terminó lo que es la época contemporánea. Entonces, hoy vamos a iniciar con una nueva época en México, ¿sí? Que es conocida como el desarrollo compartido o también conocida como milagro mexicano. Esta etapa de México va a ser muy buena, ¿sí? Va a ser una etapa muy buena económicamente hablando. Van a ser 18 años de 1952 a 1970 en donde México va a crecer muchísimo a nivel económico, ¿sí? Esta etapa del México, del milagro mexicano, va a ser muy parecida a lo que es el porfiriato. ¿Por qué? Porque a nivel económico, el milagro mexicano es la mejor etapa que ha tenido México a nivel económico desde el porfiriato, pero a nivel social vamos a ver que también se parece al porfiriato. ¿Por qué? Porque durante estos 18 años va a haber muchísima represión en contra de la sociedad, ¿sí? Aquí vamos a ver que se va a caracterizar que la economía mexicana va a mejorar, pero no se va a ver reflejada en la mayoría de los mexicanos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el milagro mexicano. ¿Con quién inicia este periodo del milagro mexicano o el desarrollo estabilizador? Va a iniciar con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? Así se llamaba este presidente, Adolfo Ruiz Cortines. Él estuvo de 1952 a 1958, ¿sí? Este presidente va a ser el que va a iniciar con el desarrollo estabilizador. ¿Cómo se va a caracterizar su gobierno? Bueno, para empezar, durante su gobierno se va a llevar a cabo una devaluación del peso, ¿sí? México entró en crisis económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista en el mundo estaba cayendo. Había una economía muy baja en esos tiempos, ¿sí? Se acababa de terminar aquí lo que es la Segunda Guerra, se estaba llevando a cabo lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se estaba llevando a la Segunda Guerra Mundial, de hecho, ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo como consecuencias que muchos países estuvieran en crisis. En este momento se estaba llevando a cabo una guerra conocida como la Guerra Fría. Eso no va a venir en su examen, ¿sí? Pero son cultura general que de hecho se los puse la plataforma para que si gustan verlo lo pueden ver. Entonces, estaba llevándose a cabo en el mundo una guerra fría. ¿Sí? Se estaba enfrentando lo que es el pensamiento capitalista y el pensamiento comunista, socialista. Entonces México estaba ahí metido en la Guerra Fría, ¿por qué? Porque la economía estaba muy, muy mal a nivel mundial, ¿sí? México entra en crisis económica y tiene que devaluar su peso, ¿por qué? Porque México estaba comprando más de lo que vendía, ¿sí? Entonces, si tú compras más de lo que vendes, obviamente va a haber un déficit de dinero. Eso le pasó a México. Pero este presidente va a arreglar, va a solucionar el problema. ¿Cómo? Bueno, dice, en este periodo, México tenía un déficit del sector externo, es decir, importaba más de lo que exportaba, comprábamos más de lo que vendíamos, ¿sí? Para hacer frente al exceso de importaciones sobre las exportaciones, el gobierno debió contratar préstamos externos para resolver el problema y aumentar su capacidad de inversión para poder financiar ambiciosos programas de infraestructura. Entonces, ¿qué hace este presidente para arreglar el problema? Pide prestado, ¿sí? Pero lo invierte correctamente. ¿En qué? En infraestructura dentro del país, ¿sí? ¿Lo invierte para qué? Para lo mejor para poner fábricas, para comprar maquinaria necesaria, ¿para qué? Para que México sea autosustentable, que México cree lo que necesitamos, ¿sí? ¿Para qué? Para ya no depender tanto del mercado externo. Entonces, si en México ya se encarga de producir lo que necesitamos,
ya no vamos a comprar en el extranjero, entonces ya somos autosustentables, ya nos vamos a ahorrar un dinero. Aparte, si creamos mucho y nos sobra, lo vamos a poder vender. Entonces ya vamos a exportar, vamos a vender más de lo que compramos. Y eso significa que va a haber más dinero. Eso es lo que realiza este presidente, ¿sí? Para sorpresa de todos, pues este presidente invierte bien el dinero prestado, ¿sí? ¿Qué más hace? Bueno, este objetivo se le conocía como el desarrollo estabilizador, crecer sin inflación, ¿sí? El desarrollo estabilizador, en pocas palabras, significa crecer sin inflación. Sí, han escuchado la palabra inflación, creo que ha estado de moda ahorita, lamentablemente, no sé si sepan, Argentina tiene una inflación de su moneda muy alta, está devaluada. Prácticamente la moneda argentina ya no vale nada. Eso sucede cuando se devalúa la moneda. Hay mucha inflación, suben los precios. Si algo te costaba 5 pesos, a lo mejor mañana ya te cuesta 30, 40. Eso es inflación. El desarrollo estabilizador significaba crecer económicamente sin inflación, poco a poquito, pero constante, ¿sí? Así va a ser el desarrollo estabilizador de México durante 18 años. México va a crecer constantemente económicamente, no a pasos agigantados, pero sí poco a poquito, constantemente durante 18 años. ¿Sí? Eso es el desarrollo estabilizador. Esta política significaba mantener la estabilidad de los precios y la del peso en relación con la del dólar para fomentar el rápido crecimiento de la economía. ¿Sí? Entonces, este desarrollo estabilizador solamente era crecer la economía mexicana y vamos a ver que va a funcionar muy bien. Esa es una de las características del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, implementa el desarrollo estabilizador. Pero lo más importante que sucede durante la etapa de este presidente es la siguiente. En aspectos legislativos se le da voto pleno y derechos políticos a la mujer. Entonces, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la mujer por fin pudo tener el derecho del voto, ¿sí? Antes de este presidente, la mujer no tenía derecho a votar y mucho menos tenía derecho a aspirar a un puesto de elección popular. Después de este presidente, la mujer ya pudo ejercer el derecho al voto y pudo ser candidata de elección a un puesto popular, ¿sí? Entonces, estas son las dos características principales del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Implementa el desarrollo estabilizador y se le da voto pleno a la mujer, ¿sí? ¿Quién va a continuar o quién va a ser el sucesor de Adolfo Ruiz Cortines? Recuerden, aquí todavía sigue el PRI en el poder. ¿Quién va a ser su sucesor o quién va a ser el siguiente presidente? Va a ser Adolfo López Mateos, ¿sí? Adolfo López Mateos va a ser el siguiente presidente en México. ¿Cómo se va a caracterizar su gobierno? Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a continuar con lo que es el desarrollo estabilizador, ¿sí? El desarrollo estabilizador con Adolfo López Mateos, ahora sí que se asenta mejor, ¿sí? Ya empieza a ver resultados, el desarrollo estabilizador. Entonces dice, López Mateos, con su tendencia nacionalizadora, deseaba lograr el predominio del capital nacional y mantener el control del Estado. López Mateos sigue con la política conocida como desarrollo estabilizador. Entonces en México sigue habiendo desarrollo estabilizador. México sigue creciendo poco a poquito a nivel económico, pero constante. Subir sin inflación. La inflación sigue controlada en el país. Los precios no han subido ahora sí que mucho, ¿sí? Entonces está triunfando el desarrollo estabilizador. Pero en el gobierno de Adolfo López Mateos si empiezan a ver los primeros síntomas de una sociedad en desacuerdo con las políticas. ¿Por qué? Porque si bien la economía de México estaba creciendo, esto no se veía reflejado en la mayoría de la sociedad mexicana, ¿sí? Se estaban haciendo ricos, pues los ricos, los dueños de las empresas, pero a nivel general, los mexicanos no veíamos reflejado ese desarrollo estabilizador, ese crecimiento económico no se veía tan reflejado en el bolsillo de los mexicanos. Entonces, López Mateos se enfrentó a varios movimientos sociales. La sociedad ya se empezó a organizar
para ir en contra del gobierno, ojo, no para derrotarlo, sino para quejarse, ¿sí? ¿Contra qué movimientos o a qué le tuvo que hacer frente Adolfo López Mateos? Al movimiento magisterial, a los maestros, al movimiento ferrocarrilero y al movimiento médico, ¿sí? Entonces aquí estos grupos estaban en desacuerdo con las políticas del gobierno mexicano, exigían más derechos, mejores salarios, mejores horarios, a lo mejor un trato más digno, ¿sí? Entonces Adolfo López Mateos siguió con el desarrollo estabilizador, pero también se vivió un clima de desacuerdo de parte de la sociedad mexicana, de varios grupos, movimientos en contra del gobierno mexicano, ¿sí? ¿Quién va a ser el siguiente presidente? El siguiente presidente va a llevar a cabo uno de los actos más deleznables o más malos, si se puede decir la palabra, que es un pleonasmo, uno de los eventos más trágicos que se ha vivido en la historia de México a nivel social, ¿sí? ¿Quién va a ser este presidente? Gustavo Díaz Ordaz. Con Gustavo Díaz Ordaz va a ser el último sexenio que se va a llevar a cabo el desarrollo estabilizador, ¿sí? Con Gustavo Díaz Ordaz, igual que con Porfirio Díaz, vamos a tener que ver su gobierno de dos ramas, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Desde un punto de vista económico, con el Gustavo Díaz Ordaz, el desarrollo estabilizador alcanzó su clímax, ¿sí? Él continuó con el desarrollo estabilizador, pero Gustavo Díaz Ordaz fomentó la inversión extranjera. Él buscaba que los extranjeros vinieran a México y metieran su dinero, su capital al país, ¿sí? Que invirtieran en México, que trajeran sus fábricas, que trajeran su dinero, ¿para qué? Para que México creciera a nivel económico. Igualito que Porfirio Díaz. Entonces la economía mejoró muchísimo gracias a la inversión extranjera, ¿sí? Entonces la inflación siguió bajo control. A este periodo se le dio como un referencia a el milagro mexicano. Se consideró que en un futuro no muy lejano, México podría abandonar su condición histórica de país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, como México ya tenía 18 años creciendo poco a poquito, pero constante, las grandes potencias a nivel mundial voltearon a ver al país y dijeron, mira, México tiene 18 años que está creciendo económicamente hablando. Entonces, en un futuro no muy lejano, México ya no va a ser un país subdesarrollado, ya se va a poder codear con el resto de los países primermundistas. Obviamente eso no sucedió. Vamos a ver más adelante por qué no sucedió. Entonces, a nivel económico, con Díaz Ordaz, México sigue muy bien, ¿sí? La economía sigue muy bien dentro del país. Pero a nivel social, Díaz Ordaz se enfrentó a un movimiento muy grande, ¿sí? Un movimiento que alcanzó grandes repercusiones. ¿Cuál fue este movimiento? El movimiento estudiantil del 68, ¿sí? Díaz Ordaz se enfrentó al movimiento estudiantil del 68, ¿sí? ¿Alguien alguna vez ha escuchado sobre el movimiento del 68? Sí, eso Yo es no. conocido como la matanza de Sí. Tlatelolco, ¿no? Así es, algunos sí lo han escuchado, algunos no, pero ese movimiento del 68, como dijo la compañera, perdón, desemboca en la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Uno de los eventos más trágicos y más negros que ha tenido la historia mexicana. ¿Qué fue el movimiento estudiantil del 68? Bueno, el movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento que en un inicio fue exclusivo de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Aquí alrededor del 60, del 70, es conocida como la época hippie, ¿sí? Los hippies, la época hippie, a lo mejor la hemos visto en películas, en telenovelas, ¿verdad? La época hippie la tenemos a lo mejor presente o tenemos la idea de que son esas personas que se visten como que bien andrajosas, con el pelo bien largo, con lentes, que siempre están como que amor y paz, que siempre es drogas, se están drogando, ¿sí? Pero el movimiento hippie no es eso. El movimiento hippie era un movimiento de pensamiento libre,
¿sí? Era un movimiento de paz. ¿Por qué? Otra vez, en esta época se estaba llevando todavía la Guerra Fría. En Estados Unidos se estaban llevando guerras, se estaba llevando a cabo la guerra de Vietnam, ¿sí? Entonces aquí el movimiento hippie buscaba cuestionar las decisiones del gobierno, ¿sí? En este tiempo, esta idea comunista socialista en donde el pueblo tenía el poder, también llegó a México y en donde se sembró en los estudiantes, en las personas que podían y tenían el acceso a la educación, a diferencia del pasado. Entonces, por primera vez en México, esta generación sabía más que los padres. Entonces, acuérdense, todas las personas que conocen, que tienen conocimiento, que aprenden, una consecuencia natural del conocimiento que es el cuestionamiento. Empiezas a cuestionar lo ya establecido. Estos estudiantes empezaron a cuestionar las decisiones de gobierno. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, estos estudiantes empezaron a cuestionar al gobierno. En esta época el gobierno era autoritario, ¿sí? No aceptaba crítica alguna, igual que Porfirio Díaz. Entonces el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿qué hizo? Empezó a reprimirlos. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó Díaz Ordaz en contra de este movimiento? Tomó universidades, tomó escuelas, ¿sí? Utilizó algo al ejército mexicano para sitiar esas escuelas. ¿Qué significa eso? Que los soldados estaban adentro de las universidades, de las escuelas. Entonces el movimiento estudiantil empezó a tomar tintes a lo mejor guerrilleros, empezaron a luchar en contra de los soldados para liberar las universidades y las escuelas. Bueno, este movimiento que inició puramente estudiantil evolucionó y ganó simpatía. ¿De quién? De diferentes sectores. ¿Por qué? Porque este movimiento ya no solamente era integrado por estudiantes, sino que era integrado por quién? Por amas de casa, por obreros, ¿sí? Por profesores, por intelectuales, por famosos, ¿sí? Por personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque estas personas vieron en los jóvenes una voz que a lo mejor ellos no tuvieron. Entonces vieron en ellos el medio para poder expresar sus inconformidades. Entonces este movimiento creció más, se le salió de las manos al gobierno mexicano, ¿sí? Entonces, lamentablemente, este movimiento fue terminado con la matanza de Tlatelolco. Ahorita lo voy a explicar bien. Entonces dice, el movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento social, ¿sí? En el que además de estudiantes de la UNAM y del IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿sí? El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica, ¿sí? Aquí, ¿qué pasó? Ahora sí que lo que es el movimiento estudiantil convocó a un meeting, ¿sí? Para ver cómo iba este movimiento en las negociaciones con el gobierno para liberar las universidades. En este meeting fue puramente pacífico, pero como les dije, no solamente eran estudiantes, en ese meeting había mamas de casa, trabajadores, abuelos, profesores, ¿sí? Niños. ¿Y qué hizo el gobierno mexicano? Los mató. Utilizó al ejército mexicano y al batallón paramilitar llamado Batallón Olimpia para que atacaran al Consejo Nacional de Huelga en contra de los estudiantes. Pero esto fue una masacre, ¿sí? El gobierno mexicano reportó 20 muertos, ¿sí? Solamente 20 muertos, ¿sí? Pero eso lo aceptó años después de la matanza de Tlatelolco. En un principio el gobierno mexicano dijo que solamente había habido 10 bajas entre soldados y civiles y estudiantes, ¿sí? Años después dijeron que eran 20, pero investigaciones actuales dicen que las víctimas pueden llegar a varias centenas. Se dice que murieron más de 500 personas entre muertos oficiales y desaparecidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hubo muchísimos desaparecidos durante la matanza de Tlatelolco.
durante la noche del 2 de octubre hubo muchos desaparecidos, hubo personas que jamás supieron qué pasó con ellas. Se dice que el ejército mexicano quemó los cuerpos para no dejar evidencia, ¿sí? Entonces esta matanza del 2 de octubre es uno de los eventos más negros que hay en la historia de México, ¿sí? Si a ustedes les interesa saber más sobre lo que pasó durante la matanza de Tlatelolco, se pueden meter ustedes a internet. Ahí en YouTube ponen documental del 2 de octubre o la matanza de Tlatelolco y va a haber muchísimos documentales. Yo en plataforma subí un documental que dura alrededor de 15 minutos. Para quienes lo quieran ver, lo pueden mirar, ¿sí? Entonces, a nivel social podemos ver que este gobierno de Díaz Ordaz era un gobierno autoritario, que no aceptaba crítica alguna a su gobierno. Quienes se enfrentaban en contra de él o se atrevían a criticarlo, pues le pasaba lo que les pasó a los estudiantes, ¿sí? Con la matanza de Tlatelolco se corta de tajo el movimiento muere, porque el ejército mexicano, el gobierno mexicano, mató a los líderes, a los integrantes de este movimiento, ¿sí? ¿Por qué se hizo la matanza de Tlatelolco? Aparte de que el gobierno no aceptaba crítica, bueno, no sé si sepan, pero México ya tuvo unas Olimpiadas, las Olimpiadas de México, cuando se llevaron a cabo en el 68, ¿sí? Una semana después del 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco, en México se estaban llevando a cabo las Olimpiadas. Entonces se dice que esta matanza la ordenó Díaz Ordaz para que se acabara el movimiento, porque que no podía permitir que prensa internacional que iba a venir a cubrir las Olimpiadas mirara que México no estaba tan bien como decían, ¿sí? No estaba tan bien como decía el desarrollo estabilizador, ¿sí? Era un sueño, era una pintura. A los ojos del mundo México estaba muy bien por la economía, pero a nivel social estábamos mal, ¿sí? Entonces Díaz Ordaz no podía permitir que la prensa internacional descubriera la verdad y por eso mandó a, a asesinar a estos manifestantes, ¿sí? Entonces con esto se termina lo que es el gobierno de Díaz Ordaz. A nivel económico muy bien, a nivel social muy, muy mal. Entonces, con el fin del gobierno de Díaz Ordaz, termina lo que es el desarrollo estabilizador. Y vamos a entrar a una nueva etapa en México conocida como el desarrollo compartido, ¿sí? Este desarrollo compartido va a durar 12 años. Y durante esta etapa del desarrollo compartido, México va a vivir una crisis económica enorme, ¿sí? México va a vivir 3 devaluaciones. En un periodo de 12 años, la moneda mexicana se va a devaluar 3 veces, ¿sí? Muchísimo, es muchísimo, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a ver por qué México está como está. Vamos a ver decisiones erróneas que tomaron los gobiernos que siguen repercutiendo en la actualidad. ¿Con quién va a iniciar este desarrollo compartido? Bueno, va a iniciar con el presidente Luis Echeverría, ¿sí? Este presidente estuvo del 70 al 76. Luis Echeverría fue secretario de Gobernación durante la etapa de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Entonces Luis Echeverría, una vez que sale Díaz Ordaz, es elegido como el sucesor o el candidato del PRI, ¿sí? Y gana las elecciones. ¿Qué va a pasar con este presidente? Se va a devaluar la moneda. ¿Por qué? Dice, a partir del 70, México resiente en forma más aguda la crisis del sistema capitalista mundial. Debido a ello, la estructura económica del país era incapaz de generar las exportaciones necesarias que la planta industrial requería para adquirir insumos y bienes de capital al exterior, ¿sí? Entonces aquí México vuelve a entrar en crisis económica. ¿Por qué? Porque México quería dar la apariencia de que en México la economía estaba súper bien. México que acababa de hacer unas Olimpiadas en el 68. ¿Alguien sabe qué evento de talla mundial trajo México en 1970?
No, profe. ¿No? ¿A alguien le gusta de aquí el fútbol? El Mundial, así es. Se hizo el Mundial de Fútbol de 1970, ¿sí? Estos eventos de gran magnitud son muy costosos, ¿sí? Organizar olimpiadas, organizar mundiales son costosísimos para los países en los que se llevan a cabo, ¿sí? Lamentablemente los países subdesarrollados que llevan a cabo mundiales, olimpiadas, años después ven que su economía se derrumba. Eso le pasó a México. México se confió del desarrollo estabilizador y organizó dos eventos de talla mundial, los del 68 y el mundial del 70. Entonces México entra en crisis económica. ¿Por qué? Porque el mundo entra en crisis. Aquí el mundo sigue en la Guerra Fría. Sí, seguimos en Guerra Fría. La economía sigue mal a nivel mundial. El capitalismo, el sistema capitalista sufre un revés muy fuerte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam. Ante los ojos del mundo, Estados Unidos por primera vez se ve como el malo de la película, ¿sí? El comunismo empieza a ganar más terreno, entonces el capitalismo empieza a bajar. México era capitalista, entonces su economía se cae también. Entonces México lleva a cabo por primera vez desde el 54 una devaluación de la moneda. Luis Echeverría, al no poder sacar adelante la economía de México, se ve forzado a ¿qué? A devaluar la moneda. ¿Sí? ¿Qué es la devaluación? La devaluación es cuando un país ya no tiene dinero, tiene muchísimas deudas y ya no hay dinero. Entonces, para evitar ahora sí que te cobren, devalúas la moneda. Entonces ya no le debes a nadie, pero tu moneda ya no vale nada. Eso pasó en México. La moneda ya no valía. Entonces, con la devaluación de la moneda, se lleva a cabo se lleva a cabo lo que es una inflación, ¿sí? Se lleva a cabo lo que es la inflación. Los precios empiezan a subir. Entonces, se acaba lo que es conocido como el desarrollo estabilizador. ¿Por qué? El desarrollo estabilizador era crecer sin inflación. Entonces aquí, gracias a la devaluación, la moneda mexicana ya no estaba creciendo. Todo lo contrario, se estaba llevando una inflación. Entonces se acaba el desarrollo compartido con Luis Echeverría. México entra a una crisis económica que va a durar hasta la fecha, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de Luis Echeverría. Por primera vez se lleva a cabo una devaluación de la moneda. ¿Quién va a tratar de arreglar las cosas? El siguiente presidente. ¿Quién es el siguiente presidente? El siguiente presidente va a ser López Portillo, ¿sí? Va a ser el presidente López Portillo. A este presidente también se le conoce como el perro. ¿Por qué? Porque López Portillo salió a nivel nacional a decir que él iba a defender el peso como perro, ¿sí? Su intención era mejorar la economía de México. Entonces salió a decir que iba a defender el peso como perro, ¿sí? Y durante su gobierno la moneda mexicana no se va a devaluar una vez, se va a devaluar dos veces. En su sexenio, la moneda mexicana se va a devaluar dos veces. Entonces no defendió nada, ¿sí? ¿Qué hace este presidente? Bueno, va a tratar de mejorar la economía. Dice, anuncia nuevas políticas conocidas como el desarrollo compartido para encauzar la economía del país y fortalecer el peso mexicano. Elabora planes ambiciosos, entre los que destacan tres: la Alianza para la Producción, el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano. Entonces este presidente va a tratar de sacar adelante la economía de México mediante planes, ¿sí? Los tres que destacan es la Alianza para la Producción, el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano. La intención de este presidente era atacar ciertos sectores económicos de México, ciertos sectores de interés de la sociedad mexicana. ¿Para qué? Para mejorar la economía. ¿Sí? Si mejoraba esos puntos o esos sectores, la economía mexicana iba a salir adelante. Entonces, ¿cuáles eran estos tres planes? Bueno, estos planes eran tres.
El primero, el de la Alianza para la Producción, ¿qué era o de qué se trataba? Bueno, dice, la Alianza para la Producción era una nueva política económica en la que se hace hincapié en la solución somos todos, tratando de restaurar la confianza perdida en el sexenio anterior. Entonces, esta alianza de la producción solamente era echarnos porras entre nosotros, ¿sí? Era decir, la solución somos todos. El pueblo unido jamás será vencido. Si jalamos parejo, seguro salimos adelante. Entonces, esta política solamente era como invitar a los mexicanos a unir fuerzas, a involucrarnos más, ¿sí? En la economía nacional. El siguiente, el global de desarrollo, este sí atacaba varios puntos. El primero, el primero solamente era mostrar una imagen al resto del mundo que México seguía fuerte, ¿sí? Si bien me caí económicamente, me voy a levantar. Entonces solamente era como dar una imagen de que México seguía siendo independiente y seguía siendo fuerte a nivel económico. Pero también este plan de global de desarrollo trataba de qué? De prever de ciertas garantías a los miembros de la sociedad mexicana. Dice, este plan también trataba de proveer a la población de empleo y condiciones mínimas de bienestar, atendiendo con prioridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. ¿Sí? Entonces, este presidente, con este plan de global de desarrollo, se trataba de qué? De dar estas ciertas garantías a los mexicanos, que tengan un trabajo, que tengan alimento, que tengan educación, salud y un lugar donde vivir. Si una persona cuenta con estas garantías, si puede gozar de estas garantías, pues se va a poder desarrollar correctamente en sociedad, ¿sí? Y si tú te puedes desarrollar correctamente en sociedad, esto se va reflejado en qué? En que vas a ser un miembro activo de la sociedad. Y si tú eres un miembro activo de la sociedad, lo más seguro es que tú trabajes. Y si tú trabajas, vas a producir dinero. Y si tú produces dinero, pues eso se va a ver reflejado en impuestos. Y eso va a hacer que la economía de México mejore. Entonces, si se fijan, esto suena muy bien, ¿verdad? Es una idea, un plan como que tiene razón, ¿sí? Suena muy bonito. Pero para poder proveer a los mexicanos de estas garantías, ¿qué se necesita? Para poder echar a andar este plan que ocupa el gobierno mexicano tener. ¿Qué se necesita? ¿Dinero? Así es, tener dinero, ¿verdad? México estaba en crisis económica, entonces no había dinero en el país. Entonces este plan sonaba muy bien, pero se ocupaba dinero para poder echarlo a andar. Entonces esto se ve reflejado en el siguiente punto de ese plan. Este plan también decía que se debería de mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los sectores de la producción y las regiones geográficas. Entonces esto buscaba que el reparto del dinero no se quedara solamente en unas cuantas personas, sino que circulara en todo México. Obviamente eso no sucedió, ni sucederá, ¿sí? Lamentablemente esto es una utopía, ¿sí? Que el dinero se reparta de manera equitativa es una utopía, ¿sí? Entonces, esto era lo que tenía el Plan Global de Desarrollo, dar una imagen al extranjero de que seguimos fuertes. Número dos, proveer a los mexicanos de ciertas garantías, ¿cuáles? Empleo, vivienda, comida, salud y educación. Y número tres, dar un reparto equitativo del dinero, ¿sí? Y por último, el sistema alimentario mexicano solamente era llevar alimento a las comunidades o a las regiones más necesitadas, dar un alimento ahora sí para que todos nos podamos desarrollar correctamente. Entonces estos planes suenan muy bien, pero como dijimos, para poderlos echar a andar, el gobierno mexicano ¿de qué necesita? De dinero, pero México no tiene dinero. Bueno, aquí México va a vivir una etapa en donde nos vamos a dar cuenta de que México tiene muchísimo petróleo, ¿sí? Tenemos muchísimo petróleo. México descubre que tiene
reservas petroleras, pero muchísimo petróleo. Entonces nos vamos a volver locos, ¿sí? Vamos a decir, no, hombre, pues de aquí soy, con el petróleo voy a financiar todo esto. Y olvídate de la pobreza, ¿sí? Olvídate de todo esto, ¿sí? México ya no va a estar en crisis económica. México va a ser primermundista y nos vamos a dar cuenta que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque México va a entrar en una crisis económica. El peor error que va a cometer México va a ser apostarle todo al petróleo, ¿sí? Entonces aquí México va a vivir una etapa conocida como el auge petrolero, ¿sí? ¿Qué va a ser el auge petrolero? Bueno, el auge petrolero va a ser una etapa en donde México va a tener muchísimo petróleo. Y como vamos a tener mucho petróleo, vamos a pensar que ya no va a haber crisis económica en el país. Bueno, pero ¿cómo se llevó a cabo esto del auge petrolero? Bueno, aquí también vamos a ver una consecuencia de lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la creación del Estado de Israel, ¿sí? ¿Se han escuchado de Israel? Ahí en el país de Israel, ¿quiénes viven? ¿Alguien sabe o mejor dicho, qué religión tienen en Israel? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es su religión? ¿No son los judíos? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, 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 los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en lo que fueron los campos de concentración, los alemanes atacaron principalmente al pueblo judío, ¿sí? Entonces, como los judíos sufrieron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, decidieron crear un país para los judíos y así nació Israel. Israel es un país creado después de la Segunda Guerra Mundial para los judíos, pero para poder crear ese estado, ese país, se le tuvo que quitar territorio a alguien más. ¿A quién le quitaron territorio? A Palestina, ¿sí? A Palestina ni le preguntaron, simplemente le quitaron un cacho de terreno y se lo dieron a los judíos. Así nació Israel. Entonces, ¿qué pasa con la creación de Israel? Los países árabes, ¿sí? Los que tenían el petróleo, les pusieron un bloqueo económico a las potencias que apoyaron a la creación de Israel. Entonces los árabes dijeron, ¿sabes qué? Hasta que le regreses ese territorio a Palestina, al dueño original, no te voy a vender petróleo. Entonces, hay un bloqueo económico a grandes potencias industriales. ¿Y qué pasa? México descubre que tiene un montón de petróleo. Entonces, ¿qué dice México? No, hombre, de aquí soy. Yo voy a ser el único país que le va a vender petróleo a todas estas grandes potencias, a Estados Unidos, a países europeos como Inglaterra, Francia, España, ¿sí? Japón. Entonces México le va a vender petróleo a ellos. Y el petróleo en ese momento, no, hombre, era sinónimo de riqueza. O sea, te ibas a ser como país, te ibas a ser millonario. Entonces México se emociona y dice, olvídate de la crisis económica, de aquí al primer mundo. Entonces le apostamos todo al petróleo. Tenemos muchísimo petróleo, pero no tenemos herramientas para poder sacarla. Y para comprar esas herramientas, ¿qué necesitamos? Dinero. ¿Y qué creen que hacemos los mexicanos o qué hace el gobierno mexicano para obtener ese dinero? ¿Qué creen que hacemos? Pues nos volvemos a endeudar. Así es, volvemos a pedir prestado, nos endeudamos, pero ese dinero el gobierno de López Portillo lo invierte en Pemex, ¿sí? Se moderniza Pemex, se moderniza para traer mejor maquinaria, para lo mejor maquinaria para poder extraer el petróleo, después para poderlo almacenar, para poderlo transportar, ¿sí? Entonces todo lo invertimos a Pemex. Entonces, como se dice coloquialmente, todas las canicas o todos los huevos los ponemos al petróleo, ¿sí? Le apostamos todo al petróleo.
¿Y a quién dejamos a un lado? A la industria y al campo, ¿sí? Esa industria y campo nos había sacado adelante para bien o para mal, ¿sí? Entonces nos olvidamos del campo y de la industria y le apostamos todo al petróleo, pensando que el petróleo nos iba a volver millonarios, que nos iba a sacar de pobres como nación. Y esa es la peor equivocación que ha cometido México. ¿Por qué? Porque apostarle todo al petróleo y olvidar a la industria y al campo solamente hizo que hubiera más crisis económica. ¿Por qué? Porque México nunca pensó en que en algún momento los países nos iban a dejar de comprar petróleo. México hizo todo esto pensando que siempre nos iban a comprar petróleo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En un principio, esta política de vender petróleo se vio muy bien redituable. La economía empezó a mejorar porque todos nos estaban comprando petróleo, pero oh sorpresa, después de unos cuantos años ya no nos quieren comprar petróleo. ¿Pero por qué? Porque los países dicen, ¿sabes qué? Ya no lo necesito. Ya tengo reservas petroleras de aquí a 10 años, entonces ya no te voy a comprar petróleo. Entonces, México, ¿con qué se queda? Con mucho petróleo y una deuda enorme. ¿Por qué? Porque México se endeudó pensando que con el dinero que iba a recuperar de la venta del petróleo íbamos a poder pagar, pero no fue así. Nos endeudamos de más. Entonces, tenemos mucho petróleo, no tenemos a quién vendérselo y tenemos una deuda enorme. ¿Y qué pasa? Pues vamos a tener que devaluar la moneda 2 veces. Y así se lleva a cabo lo que es el crecimiento de la deuda externa. Ahí en la imagen se ve al presidente López Portillo en un informe de gobierno y ahí está llorando, ¿sí? Se puso a chillar, ¿sí? No logró su cometido de defender el peso como perro. Tuvo que devaluar la moneda 2 veces. Entonces dice, para finales de 1982, las reservas de divisas o el dinero se habían agotado y el peso debió devaluarse drásticamente. De 23 pesos por dólar en 1981 pasó a 57 pesos en 1982 para llegar a 1983 a 150 pesos por dólar. Entonces el dólar en un periodo de 2 años pasó de valer 23 pesos a valer 150 pesos. Sí, es una inflación enorme. Al concluir el gobierno de López Portillo, la deuda externa se había triplicado respecto al sexenio anterior. El gobierno de México nuevamente tuvo que pedir apoyo norteamericano y a organismos financieros para evitar el colapso del país. Entonces, tuvimos que devaluar la moneda 2 veces. El dólar en 2 años pasó de valer 23 a 150 pesos. Es una devaluación abismal, es una devaluación enorme que tuvo la moneda mexicana durante el gobierno de López Portillo, ¿sí? Ese presidente que salió a decir que iba a defender el peso como perro, pues devaluó la moneda 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? López Portillo, como buen mexicano, ¿qué va a decir? La culpa no la tuve yo, la culpa la tuvo que haber tenido alguien más. Entonces, López Portillo decide no tomar responsabilidad de sus decisiones y culpa a alguien más del desastre económico. Y así se va a llevar a cabo lo que es la nacionalización de la banca, de los bancos. Dice, López Portillo decidió no aceptar su responsabilidad por el desastre de la economía. Se culpó entonces al sistema bancario que había propiciado a la fuga del capital, ¿sí? Entonces, López Portillo dice, ¿sabes qué? Que yo me haya mega endeudado para fomentar el petróleo y descuidar a los diferentes sectores de economía como la industria y la agricultura, no tiene nada que ver con la devaluación. Seguramente la culpa la tienen los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos dejaron que huyera inversión en México. No se preocuparon por traer inversión al país. Entonces ellos tienen la culpa. Así que este presidente decide privatizar la banca, privatizar los bancos. Entonces, el gobierno mexicano iba a decidir sobre los créditos, ¿sí?
quién va a invertir en qué cosa, cuánto va a invertir, cuándo va a invertir, cuánto se te va a prestar en el banco, las tasas de interés, todo eso lo va a controlar de ahora en adelante México. Y así nacen muchísimos bancos mexicanos en el país, ¿sí? Entonces, con el fin del gobierno de López Portillo, se acaba lo que es el desarrollo compartido. Fue una política desastrosa que, si bien en teoría pintaba muy mal, a la hora de ejecutarla y de más que nada de obtener el dinero de solamente el petróleo, ahí fue cuando el país quebró, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahorita nos estamos dando cuenta de por qué estamos como estamos, ¿verdad? ¿Por qué México, teniendo tanto petróleo, somos un país subdesarrollado? Bueno, ahí tienen la respuesta, por las malas decisiones de gobierno, ¿sí? Entonces, vamos a ver la última etapa de lo que es México. ¿Cuál va a ser? El periodo neoliberal. ¿Alguien alguna vez ha escuchado lo que es el neoliberalismo? ¿Han escuchado la palabra neoliberal o neoliberalismo? No, no, no han escuchado sobre eso. No, no. ¿No? Ok, esto del neoliberalismo, ahora sí que es algo que a lo mejor no han escuchado, sí han escuchado, pero no se han dado cuenta. ¿Por qué? El presidente que tenemos en la actualidad, Andrés Manuel López Obrador, siempre atacó a lo que es el neoliberalismo. Siempre decía, los neoliberales, el neoliberalismo, lo neoliberal. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Y por qué dice que es tan malo para México? Bueno, ahorita vamos a ver que el neoliberalismo es una política que es muy mala para los países como México. El neoliberalismo es algo muy bueno para los países primermundistas, pero muy malo para los países subdesarrollados como México. Entonces, el modelo neoliberal va a ser un modelo que se ejecuta de 1982 hasta el año 2000 y hasta la fecha todavía se sigue ejecutando. ¿Quién es el presidente que inicia con el modelo neoliberal? Va a ser el presidente Miguel de la Madrid. Todavía sigue el PRI aquí, ¿eh? Entonces el presidente Miguel de la Madrid va a implementar lo que es el modelo neoliberal. Ahorita lo voy a explicar. Dice, el presidente Miguel de la Madrid recibió un país en crisis económica. El modelo económico a seguir fue el de la economía de mercado, privatización y globalización, también llamado modelo neoliberal. Entonces ya con eso pueden ver que el modelo neoliberal básicamente ¿qué es? Privatización. Eso es el modelo neoliberal. Neoliberalismo es la política que pretende reducir la participación del Estado en la economía y favorece un desarrollo económico abierto al mercado mundial. Entonces, el modelo neoliberal lo que busca es que el gobierno, el Estado, participe o se involucre lo menos posible en la economía nacional y deje que los demás países, los demás sectores en el mundo puedan participar. Esto para fomentar una economía, una libre competencia económica. Con esa definición no suena tan mal, pero vamos a ver bien lo que es el modelo neoliberal. Aquí vamos a ver por qué el modelo neoliberal es tan malo para países como México. Modelo neoliberal. La teoría del modelo neoliberal exigía el desmantelamiento del sector paraestatal y el sistema de subsidios, la apertura de la economía a la competencia y oportunidades de comercio exterior, la eliminación de trabas a la inversión extranjera y el flujo de internacional de las capitales. ¿Alguien ha escuchado o sabe lo que es una paraestatal? Nadie, nadie. Paraestatal, ¿alguien sabe qué es una paraestatal? No, no, no. ¿Una paraestatal qué es? Una paraestatal es una industria que, como lo dice su palabra, depende del Estado, depende del gobierno, ¿sí? Son empresas que el mismo gobierno, el país, las mantiene. El país es dueña de ellas y de lo que produce,
pero también se encarga de los salarios. ¿Qué es una paraestatal o un ejemplo de paraestatal? La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, es una paraestatal. ¿Por qué? Porque depende del gobierno. ¿Sí? La CFE que produce electricidad, el gobierno se encarga de mantener a la CFE. Esa es la paraestatal. Bueno, el modelo neoliberal busca que se desaparezcan todas las paraestatales. ¿Para qué? Para que ahora sí que personas privadas o otras personas se encarguen de ellas, para que el gobierno ya no las mantenga. También habla de la eliminación de subsidios. ¿Alguien sabe qué es un subsidio? ¿Un subsidio, alguien sabe qué es? ¿No es un apoyo del gobierno o algo así al estilo? Así es un apoyo, una ayuda que te da el gobierno, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú como mexicano individuo no pagues el precio real de las cosas, ¿sí? Un subsidio es cuando el gobierno pone cierta parte del costo de algo y tú pagas otra para que no pagues todo el precio real. Esos son los subsidios. En la actualidad, ¿qué tiene subsidio? La luz, el agua, la tortilla, el maíz, ¿sí? Todo eso tiene subsidio. El gobierno mexicano paga una parte del precio real de eso y tú pagas otra, ¿sí? Esos son los subsidios. Bueno, el modelo neoliberal busca eliminar los subsidios para que el gobierno ya no participe. Si se fijan, lo que busca es que el gobierno no participe ya en la economía, ¿sí? ¿A qué es lo último que nos han quitado subsidio? A la gasolina. La gasolina en el 2018, el expresidente, perdón, Enrique Peña Nieto, le quita el subsidio. Entonces la gasolina pasó de valer a lo mejor 13 pesos a valer 18. Fue un muy, muy duro golpe a la economía mexicana. ¿Para qué? Para, según, fomentar la libre competencia de mercancías. Esto se supone que iba a ser para que cada vez dieran más barata la gasolina. Obviamente sabemos que eso no sucedió, ¿sí? Entonces, el modelo neoliberal básicamente busca que el Estado participe menos en la economía. ¿Para qué? Para que una empresa privada, un individuo privado, agarre eso. Eso se llama privatización, ¿sí? Que el gobierno ya no se encargue de mantener eso, sino que llegue a alguien más y se encargue de esa empresa, ¿sí? Eso es el modelo neoliberal. Entonces, si se fijan, el modelo neoliberal no está muy bonito, que digamos, ¿sí? ¿Qué más? Dice, durante el gobierno ¿cómo se llama? De Miguel de la Madrid, se reprivatiza parcialmente la banca. ¿Por qué se hace esto? Los países, ahora sí que los países, las dependencias de gobierno como el Banco Mundial, le dicen a México, si tú quieres que te sigamos prestando dinero, te debes de comprometer a privatizar ciertas cosas, ciertas paraestatales. Debes de permitir que empresas privadas puedan llegar a invertir a tu país, eliminar trabas. Si quieres que te sigamos prestando dinero. Entonces Miguel de la Madrid pues decide dejar que lleguen estas empresas a privatizar ciertos sectores en la economía mexicana, ¿sí? Entonces él reprivatiza parcialmente la banca. ¿Qué significa? Que ya va a haber bancos otra vez extranjeros en el país. Ya no solamente va a haber bancos mexicanos, sino va a haber bancos extranjeros, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el presidente Miguel de la Madrid. Con él inicia lo que es el neoliberalismo. Pero el que va a llevar a cabo el neoliberalismo, pero a niveles exagerados, va a ser el siguiente presidente. ¿Quién va a ser el siguiente presidente? Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí han escuchado de este presidente? ¿De Salinas de Gortari? Sí, es uno de los más rateros. Sí, ¿verdad? Puras cosas malas, ¿verdad? Esa Carlos Salinas de Gortari es el culpable y le echamos la culpa de todo lo malo que sucedió, sucede y sucederá en México, ¿sí? Porque durante su gobierno se hicieron cosas que en verdad le dieron en la torre a México, ¿sí? Esa idea de que Carlos Salinas de Gortari sí afectó al país, sí es verdad,
¿Por qué? Para empezar, Carlos Salinas de Gortari llega al poder mediante un fraude electoral, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari llega al poder mediante un fraude electoral, ¿sí? Ahí México ya estaba cansado del PRI, ya no quería el PRI, ¿sí? Pero gana el PRI otra vez, ¿por qué? Porque ese es un fraude electoral. Entonces, Salinas llega al poder por un fraude. Pero ¿qué pasa? Salinas durante sus 6 años va a hacer muchísimas cosas y la mayoría, si no es que todas, no son beneficiosas para los mexicanos. ¿Qué pasa? En aspectos de legislativos se van a crear dos cosas muy importantes en el país. Se va a fundar lo que es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Se han escuchado sobre la CNDH? Sí, Sí, ¿verdad? Hay un montón de comerciales. Bueno, durante el gobierno de Salinas se funda la CNDH y también se funda el Instituto Federal Electoral, el IFE, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar revueltas como las que se llevaron a cabo en sus elecciones para presidente. ¿Por qué? Antes de que se inventara o se creara el IFE, Gobernación era el que controlaba las elecciones. El mismo gobierno se encargaba de decidir quién iba a ser presidente o no. Bueno, para evitar más, ahora sí que suspicacias o para evitar más controversias, se crea el IFE y ahora el IFE va a ser la encargada de llevar a cabo las elecciones. Eso es como que lo bonito que hace Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque en aspectos constitucionales va a reformar artículos de la Constitución. ¿Todo esto para qué? Para regresarle poder a la Iglesia Católica, ¿sí? Salinas va a modificar diferentes artículos para reconocer por fin a la Iglesia como una institución de gobierno. Acuérdense que durante todo lo que hemos visto en historia de México, a partir del 57, México tuvo guerras para separar a la Iglesia y el Estado. México no reconocía a la Iglesia como un Estado, como una forma de poder. Salinas de Gortari les va a regresar ese poder. ¿Sí? Los va a reconocer como una institución, les va a permitir dar educación privada, pero la religión va a poder dar educación. Los sacerdotes, los líderes religiosos ya van a poder aspirar a puestos de elección popular, obviamente, con sus restricciones, pero Salinas le regresa poder a la iglesia. ¿Para qué? Para poder tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿sí? El Vaticano, a lo mejor la mayoría de las personas lo conocemos como el lugar donde vive el Papa, pero el Vaticano también es un país, el Vaticano es un país y el presidente es el Papa, pero como México no reconocía la religión como forma de poder del Estado, no podía haber relaciones diplomáticas. Salinas le regresa a poder, lo reconoce como forma de gobierno y ya se puede haber relaciones diplomáticas con el Vaticano. No es por nada que el Papa Juan Pablo II durante esta etapa vino a México como unas 3 o 4 veces, ¿sí? Entonces se fijan, todo es política para controlar al pueblo, ¿sí? Entonces en aspectos legislativos se crea la CNDH, el IFE. En aspectos constitucionales se le regresa poder a la Iglesia Católica. ¿Qué más va a hacer? La privatización. Él va a seguir fomentando lo que es el modelo neoliberal. El neoliberalismo todavía va a estar presente durante el gobierno de Salinas, pero Salinas va a llevar a cabo una privatización enorme, ¿sí? Él va a privatizar todo lo que se deje. ¿Por qué? Porque Salinas va a privatizar más de 400 paraestatales en México, ¿sí? ¿Por qué? Al inicio del sexenio, durante el inicio de su sexenio en México existían 617 paraestatales. Bueno, para el fin del gobierno de Carlos Salinas de Gortari solamente quedaron 200. Entonces, se fijan, privatizó todo lo que se dejaba, ¿sí? Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿qué es lo que más destaca de privatizaciones? Telmex, Teléfonos de México se privatiza, las carreteras, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, ¿sí? Eso es lo más relevante que se privatiza durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, se fijan, sí nos pasó a dar en la torre con esto.
¿Qué más hace a nivel económico Carlos Salinas de Gortari aparte de privatizar todo? Bueno, toma la brillante decisión de ¿qué? De quitarle 3 ceros al peso, ¿sí? No sé si recuerden algunos de aquí, a lo mejor muchos son como de mi edad, yo la verdad no recuerdo esto, tenía como 3 años, pero antes la gente ganaba o tenía dinero en miles de pesos, ¿sí? Sí, o a lo mejor una paleta te valía 1,000 pesos, 500 pesos, la leche 1,000 pesos, ¿sí? Porque así estaba la moneda. Entonces, Carlos Salinas de Gortari, para mejorar la economía, entre comillas, mexicana, decide quitarle 3 ceros al peso. Así, algo que te valía 1,000 pesos ya no te va a valer 1,000. ¿Cuánto te va a valer? 1 peso. Y así arregló la economía de México, quitándole 3 ceros al peso. Y ya, eso es lo que hace Según él. Salinas. Ajá, sí, según él, solamente para que no sonara tan feo, porque a lo mejor algo te podía costar 10,000, 20,000 pesos, 30,000, 100,000. Bueno, quítale 3 ceros y ya no vale 100,000, ahora vale 100. Y ya mejoró la economía, según él. Todo esto, ¿por qué lo hizo? Porque se iba a firmar un tratado de libre comercio, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿sí? Entonces, ¿alguien de aquí sabe para qué sirve un Tratado de Libre Comercio? No, no, no saben o han escuchado alguna vez sobre el Tratado de Libre Comercio. Es algo así como un tratado entre varios países para agilizar la economía o para favorecer la Ajá, economía de esos países. de esos países. Así es, básicamente es eso. ¿Mediante qué? Mediante el comercio. Un tratado de libre comercio se firma entre varios países, entre diferentes países. Y los miembros de esos países, la intención de esa firma, ¿qué es? Que la mercancía pueda transitar libremente entre esos países que firmaron el tratado. ¿Sí? ¿Por qué? Tú a la hora de querer introducir un producto a otro país, ese país te va a cobrar un impuesto para permitir entrar ese producto, ¿sí? Entonces, un tratado de libre comercio básicamente busca que no haya impuestos, que ese producto pueda entrar y comerciarse dentro de ese país libremente. Entonces, este tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México tenía la finalidad de mejorar la economía, pero ¿qué pasa? Estados Unidos no está tan convencido de que México entre a este tratado. ¿Por qué? Porque la moneda mexicana no es tan atractiva. Entonces, por eso Salinas decide quitarle 3 ceros al peso. Entonces, a lo mejor en ese tiempo el dólar, 1 peso, el dólar valía a lo mejor 800 pesos o a lo mejor, digamos, unos 10,000 pesos. Entonces le quitas 3 ceros y ya no vale 10,000, ya vale 10. Entonces ya es más atractiva la moneda y así logra Salinas que acepten a México en el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y ya, por eso se quitaron 3 ceros al peso para que México pudiera participar en este Tratado de Libre Comercio. Entonces, si se fijan, por eso se le echan tantas cosas malas a Salinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantenía al pueblo como que sedado. Durante ese tiempo eh, sucedieron muchísimas cosas en el país, en donde el país estaba como que medio dormido, como que no estábamos viendo la tormenta que estaba sucediendo en el país. Todo esto se derrumbó en el año del 94, que fue el último año de Salinas en el poder. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 94 para Salinas? Número uno, el 1 de enero del 94 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, pero también ese 1 de enero surge en México un movimiento revolucionario que se pone en contra del gobierno mexicano. ¿Quién fue este movimiento? El EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto se creó principalmente en Chiapas y le declararon la guerra al gobierno mexicano, ¿sí? Entonces ya tiene un movimiento armado Salinas antes de salir de su gobierno. ¿Qué más? Pues el PRI se tiene que preparar para las siguientes elecciones para presidente del 94. Y el PRI, Salinas, ¿a quién elige como sucesor o como candidato? A Colosio. ¿Y qué le pasa a Colosio? Lo mataron.
Lo asesinan, ¿verdad? ¿En dónde? Sí, Aquí en aquí en Tijuana, Tijuana. en la colonia Lomas Taurinas. Entonces, el 23 de marzo del 94, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial por parte del PRI, es asesinado durante un mitin en la ciudad de Tijuana, ¿sí? Entonces ya asesinaron a Colosio, candidato del PRI. ¿A quién más asesinan? Asesinan al presidente del PRI, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el presidente del PRI? Se llamaba José Francisco Ruiz Massieu, ¿sí? Él era el presidente del PRI, del partido político, del Partido Revolucionario Institucional, también lo asesinan. Entonces aquí México o los políticos pues se chocan con una realidad que ellos eran intocables. ¿Y qué pasó ahora? Los están matando. Sí, entonces le matan un candidato a Salinas, le matan al presidente del partido que lo llevó al poder, al PRI, ¿sí? Entonces es una revolución dentro de México. Entonces cuando matan a Colosio, deciden poner a otro candidato. ¿A quién ponen de candidato? A Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿sí? Entonces Zedillo entra como candidato para suplir a Colosio. ¿Y qué pasa? Zedillo gana las elecciones, ¿sí? Zedillo gana las elecciones presidenciales para el periodo del 94 al año 2000. Entonces el PRI sigue manteniendo el poder. El PRI llega de nuevo al poder mediante Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces Zedillo llega al poder y el primer día que llega al poder Zedillo, ¿qué pasa en México? Crisis económica. El primer día, el 1 de diciembre que llega al poder Zedillo, México entra en una crisis económica. ¿Por qué? A Zedillo se le advierte que tiene que subir los impuestos a ciertos sectores económicos del país, pero Zedillo no lo sube inmediatamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor él pensaba que eso no iba a beneficiar a su imagen como presidente. Imagínense que el día que toma de protesta tiene que anunciar que se van a subir los impuestos, pues no lo hizo. Esta decisión le salió muy cara a México. ¿Por qué? Porque como no sube los impuestos, mucha inversión en México empieza a huir del país. Entonces México entra en crisis económica. A esta decisión de Zedillo se le conoce como el error de diciembre o el efecto tequila. ¿Por qué? Porque debido a su decisión de no subir los impuestos, México entra en crisis económica. Pero esta crisis económica que vive México le pega a todos, ¿sí? Tanto a mexicanos comunes y corrientes, ciudadanos, como a grandes empresarios. ¿Quiénes sufrieron aquí? Sufrieron los bancos, ¿sí? Los bancos entraron en crisis económica, los bancos empezaron a quebrar. Entonces la gente que tuvo ahorros en los bancos, pues desaparecieron sus ahorros, los perdieron. ¿Por qué? Porque hubo una inflación muy grande. Tu dinero ya no valía. Si tenías ahorros, ya no tienes. Si tú tenías una deuda con el banco, digamos, de 10,000, 20,000 pesos, pues esos 10,000, 20,000 pesos se convirtieron ahora en 200,000, en 300,000. Entonces, esta deuda le pegó muchísimo a los mexicanos, a todos. Los más afectados fueron los bancos. Pero Zedillo aprueba el uso de un fondo monetario que se había creado en el sexenio de Zedillo. ¿Cuál era este fondo monetario? El Fobaproa. Así es. ¿El Fobaproa para qué se utilizó? ¿Para rescatar el campo? No. ¿Para rescatar los pequeños negocios de los mexicanos? Tampoco. ¿El Fobaproa para qué se utilizó? Para salvar a los bancos. ¿Sí? Toda la deuda que tenían los bancos, México compra esa deuda y la hace deuda pública. Y todo ese dinero de la deuda de los bancos de 1994, de esa crisis 95 más o menos, la seguimos pagando en la actualidad. Eso es el famoso Fobaproa, para rescatar a los bancos. ¿Por qué es tan polémico este Fobaproa? Porque lamentablemente, o curiosamente, como lo quieran ver, la mayoría de los bancos rescatados durante esta etapa de Zedillo fueron para amigos de Zedillo.
o una vez que terminó el sexenio de Zedillo, mágicamente apareció Zedillo como accionista de esos bancos, ¿sí? Entonces el Fobaproa en la actualidad se sigue investigando. Entonces, si se fijan, no es una etapa muy bonita para México, ¿eh? Crisis económica, no hay dinero, todavía sigue el EZLN, sigue habiendo un circo en el país. También México se convierte en un circo, ¿por qué? Porque si bien ya se culpó a una persona de quién mató a Colosio, que se le echó la culpa a quién, a este señor, al Aburto, todavía falta ver quién mató al presidente del PRI, a Francisco Ruiz Macieu. Entonces México, la policía mexicana, no sé si recuerde alguno, utiliza los servicios de una bruja, ¿sí? Utiliza los servicios de una bruja, ¿para qué? Para que la bruja o la medium, como la quieran ver, les diga quién asesinó a esa persona, a Francisco Ruiz Macieu. La policía mexicana utiliza los servicios de una medium para que les digan quién mató a Francisco Ruiz Macieu. ¿Y a quién le echan la culpa? Al hermano de Carlos Salinas de Gortari, a Raúl Salinas de Gortari. Él sí estuvo un rato en la cárcel, pero obviamente ya salió, porque no digo que no lo mató, solamente que decir que una medium les dijo quién lo mató, pues suena bien ridículo, ¿verdad? Bueno, esa era la realidad que estaba viviendo en México. También durante esta etapa surgió un animal que se comía al ganado. ¿Alguien recuerda? El chupacabras. El chupacabras, ¿verdad? Ahí en las noticias, yo me acuerdo de niño que en los noticiarios principales de México, el Hechos con Javier Latorre, del noticiero de Televisa con este señor, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, pero el que estaba antes en los noticieros de Televisa, llevaban una investigación del ¿Jacobo? chupacabras. Jacobo, no era Jacobo, era, ¿cómo se llama? El teacher. No me Ah, acuerdo ya. Yo no me acuerdo tampoco. la verdad cómo se Joaquín llama. López Dóriga. Ah, el López Dóriga. Me acuerdo que llevaban reportajes del chupacabra y hasta salían gráficas. El chupacabras ahorita está por Chihuahua, porque ha habido avistamientos y bla, bla, bla. Pues inventaron al chupacabras, ¿para qué? Para mantener distraído al pueblo, para que no se diera cuenta de la crisis tan enorme en la que nos estábamos metiendo, ¿sí? Fue una etapa muy mala para el país, ¿sí? Entonces eso fue el gobierno de Cedillo, crisis, circo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya se va a acabar su gobierno, pues ya los mexicanos ahora sí ya estamos hartos, ya no queremos al PRI en el poder. Entonces se lleva a cabo una etapa que conocida como el fin de la hegemonía en la presidencia del PRI. ¿Por qué? Porque por primera vez el PRI ya no va a ganar las elecciones presidenciales. Aquí el pueblo mexicano ya estaba harto del PRI. Crisis económica, no hay dinero, ya mataron a Colosio, hay un movimiento armado en contra del gobierno, escándalos, etcétera. Entonces el PRI por primera vez va a perder gobernaturas que jamás había perdido, ¿sí? Pierde León, pierde León, Guanajuato, pierde Querétaro, pierde el Distrito Federal, ¿sí? Gobernaturas que el PRI siempre había tenido. Entonces, al perder estas gobernaturas, se va a ver reflejado en qué? En las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque en las elecciones presidenciales, por primera vez, gana un partido de oposición. ¿Quién gana? Vicente Fox Quesada, candidato presidencial por parte del Partido Acción Nacional, del PAN. Y así el PRI pierde la hegemonía en el poder y por primera vez va a llegar un candidato de oposición, Vicente Fox. Y con esto se termina lo que es la clase de sociales. En el examen no les va a preguntar nada de qué hizo Fox a nivel política, no. Solamente llega hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, si se fijan, a lo mejor ahora sí ya pueden comprender un poquito mejor por qué México está como está. Por decisiones que se tomaron hace 20, 30 años, México sigue pagando pues las consecuencias de esas decisiones malas que ha tenido los gobiernos, ¿sí? Entonces, con esto terminamos lo que es sociales. ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de ver de sociales?
Yo, profe, ¿qué es lo Ajá. de...? Es que aquí hay un párrafo que dice, en lo que se refiere a la educación, en 99 se llevó a cabo el paro estudiantil. Ah, ok. Fue un paro estudiantil que se llevó a cabo en la UNAM, ¿sí? No sé si han visto que se ha puesto de moda ahorita que hagan huelgas, que los estudiantes ya básicamente no toman clases, se cierran como que la facultad y no se da clase en ese momento. Eso fue el paro estudiantil del 99, ¿sí? Muchos estudiantes de la UNAM y del IPN se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para cerrar la escuela, ¿sí? Esto se debió mucho a qué? A la alza de las inscripciones en las universidades. Pero eso fue el paro estudiantil. Ah, ok. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No, nadie? No. ¿No? Ok. Entonces, con esto damos por finalizado lo que es sociales, ¿sí? Con esto termina lo que es sociales. Entonces, ahorita vamos a ver ya los últimos temas de humanidades. De humanidades son muy poquitos temas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver este tema que es epistemología. Vamos a ver lo que es, perdón, lo que es los valores, ¿sí? Vamos a ver lo que es el juicio estético y vamos a ver lo que es la ética, la moral y los derechos humanos. Pero son temas muy, muy rápidos. El primero, la epistemología. ¿Qué va a estudiar la epistemología? Bueno, ¿se acuerdan que vimos en las primeras clases algo que se llamaba ontología? ¿Sí recuerdan o no recuerdan bien? Ontología, Sí. ¿sí? La ontología, ¿qué estudiaba? ¿O qué estudia, perdón? La ontología estudia el porqué de las cosas, ¿sí? La ontología explica el porqué de las cosas, qué es, cómo es y para qué es de las cosas. De un perro, una piedra, una vaca, qué es el amor, qué es Dios, qué son los fantasmas, qué es un perro. Eso es ontología, ¿sí? Bueno, la epistemología también va a estudiar el porqué, pero no de las cosas. La epistemología va a ser el porqué del conocimiento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con conocimiento del acto de conocer, eso lo va a estudiar la epistemología, ¿sí? Entonces, ontología, el porqué de las cosas. Epistemología, el porqué del conocimiento, ¿sí? ¿Queda claro la epistemología? Sí. ¿Sí? Entonces, ontología, porqué de las cosas, epistemología, porqué del conocimiento. Entonces, eso es la epistemología, les digo, es un tema muy sencillo. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver algo que se llama axiología, también muy sencillo. ¿Qué es la axiología? La axiología estudia los valores, ¿sí? La axiología es la encargada del estudio de los valores. ¿Qué valores? Cualquier valor que se les ocurra, el amor, la honestidad, la tolerancia, el dinero, lo bello, lo feo, eso es un valor. Todo lo que tenga valor lo va a estudiar la axiología, ¿sí? Entonces la axiología va a estudiar de valores, ¿sí? Cualquier valor que se te ocurra. Pero los valores los vamos a poder dividir en dos, en valores objetivos y valores subjetivos, ¿sí? Un valor, perdón, subjetivo, ¿qué significa o qué es? Un valor subjetivo es aquel que depende de la persona. ¿Qué significa esto? Que la persona le va a dar el valor a esa cosa. Ese valor va a existir si la persona existe, ¿sí? Entonces, un ejemplo de valor objetivo, ¿qué podría ser? Una fotografía, ¿sí? A lo mejor tú tienes una fotografía de tu perro y tu perro a lo mejor acaba de morir o ya murió y es la única foto que tú tienes. Entonces, para ti, esa fotografía vale muchísimo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se te pierde. Entonces, para ti, esa fotografía tiene un valor enorme y una persona se la encuentra y ¿qué va a decir? Ah, una foto de un perro y la va a tirar. ¿Por qué? Porque para esta persona que se la encontró no vale nada. Esa fotografía vale para ti, no para todos. Eso es subjetivo. Las personas les da el valor. Una fotografía, un dibujo, una carta,
un recuerdo, eso es un valor subjetivo, ¿sí? ¿Queda claro lo que son los valores subjetivos? ¿Sí queda claro o quedan dudas? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Subjetivo, ¿por qué? Porque depende de la persona le va a dar el valor. ¿Cuáles son los otros tipos de valores? Los valores objetivos. ¿Qué son los valores objetivos? Los valores objetivos son aquellos que existen independientemente del sujeto que los valora, ¿sí? Un valor objetivo siempre va a valer independientemente de la persona, eso tiene un valor por sí mismo. ¿Qué cosa tiene un valor objetivo? El dinero. El dinero. Así es, el dinero, el oro, los diamantes. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, nosotros le damos valor, eso independientemente de nosotros existe, tiene un valor por sí mismo. Los diamantes, los diamantes tienen un precio monetario, ¿verdad? Pero también dejando de fuera el dinero, tienen valor mineral, ¿sí? Los diamantes es de los materiales más duros que existen en el planeta. Es utilizado para crear diferentes cosas para cortar. El diamante también es muy utilizado para la creación de rayos láser. Entonces el diamante tiene valores. Independientemente de nosotros, tiene un valor. El oro también dejen de lado lo que es el aspecto económico. El oro tiene valores que lo hacen valioso a sí mismo, como que el oro es el mejor conductor de electricidad que hay en la Tierra. Entonces, solamente por eso ya tiene un valor, independientemente de que para nosotros valga o no, el oro tiene un valor, el dinero, ¿sí? Hay mucha gente que dice, el dinero no vale nada, el dinero no compra la felicidad. Bueno, el dinero tiene un valor objetivo, ¿por qué? Porque si yo tengo un billete de 500 pesos, esos 500 pesos valen lo mismo aquí en Tijuana, que en Chihuahua, que en Tecate, que en la Ciudad de México. Los 500 pesos valen 500 pesos. No porque esté muy bonito va a valer más para mí. Ay, este billete está bien bonito. Entonces no vale 500, vale 600. No, tiene un valor objetivo. También independientemente de lo que tú te lo gastes, esos 500 son 500. Si yo decido gastarme 500 pesos en pura cerveza, pues está bien. Y si tú te lo quieres gastar 500 pesos en comida, también. Esos 500 valen 500 pesos. Es objetivo, ¿sí? Subjetivo son aquellos que dependen de las personas. Objetivo, independientemente de la persona, siempre van a valer, ¿sí? ¿Queda claro lo que es la axiología y los valores objetivos y subjetivos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es la axiología, los valores objetivos y subjetivos. Ahorita vamos a ver una rama igual de la subjetividad. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es la estética, el arte y el juicio estético. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es el arte? ¿Qué es la estética? Para ustedes. Cuando le dicen, esta es una obra de arte, ¿cómo lo interpretan ustedes? Como una pintura muy bonita, muy bien Ajá. detallada, no sé. Ajá, ahí está. El arte para muchas gentes, ¿qué puede ser? Una pintura. Pero el arte también, ¿qué es? La música, la danza. Tú puedes ver arte a lo mejor en las cosas cotidianas, en el vuelo de un ave, en dos niños jugar, en ver a tus mascotas jugar, en ver a tus hijos. Eso es arte. La estética, ¿qué es? La estética es la apreciación de la belleza. La estética va a estudiar a la belleza, ¿sí? La estética es una disciplina axiológica. ¿Por qué? Porque la estética es un valor, es el valor de la belleza, ¿sí? La estética se va a utilizar en el arte. El arte se puede ver en las bellas artes, la danza, la música, la pintura, la escultura, ¿sí? Los murales, todo eso es el arte. El arte, para que sea considerado arte, te tiene que hacer sentir algo, qué cosa, lo que sea. Entonces, en el arte podemos distinguir tres tipos de sensaciones. La primera va a ser lo sublime.
La segunda, lo grotesco, y la tercera es el gusto. Lo sublime, ¿qué es? Lo sublime es todo aquello que está relacionado con lo grandioso, lo excelso, lo suntuoso y que contiene perfección y simetría por tanta belleza, generando una catarsis, ¿sí? Entonces, lo que es lo sublime es algo que te hace sentir una sensación inexplicable, ¿sí? Es algo que te genera una sensación de bienestar tan grande que no lo puedes explicar, ¿sí? Eso es lo sublime, ¿sí? Es una sensación tan enorme que no la puedes explicar. Esto también es subjetivo, ¿por qué? Porque lo que yo considero sublime, a lo mejor para ti no es sublime. Ejemplo, para mí, yo como individuo, a mí me encanta el fútbol, ¿sí? Yo soy un gran apasionado de los deportes, me encanta el fútbol, ¿sí? Entonces yo a la hora de ver a lo mejor un partido de fútbol de mi equipo y veo que mi equipo mete un gol, para mí esa sensación de ver que mi equipo mete un gol es algo sublime. ¿Por qué? Porque me genera una sensación de bienestar, me siento bien, contento, grito, salto de felicidad, etcétera. Eso es sublime para mí, pero a lo mejor para otra persona que no le gusta el fútbol y me ve a mí hacer eso, va a decir, ¿qué onda con esa persona? ¿Está loca o qué? Entonces para mí es sublime, a lo mejor para ti no. Lo sublime es algo también subjetivo, depende de cada persona, de sus gustos, ¿sí? Pero lo que sabemos es que lo sublime es una sensación de bienestar, te genera una catarsis, es algo magnífico, ¿sí? Lo contrario de lo sublime, ¿qué sería? Lo grotesco. Lo grotesco es todo lo contrario a lo sublime. Si lo sublime te genera una sensación de bienestar, lo grotesco te va a generar una sensación de repulsión, de rechazo, ¿sí? ¿Qué es lo grotesco? Lo grotesco es todo aquello que está relacionado con lo distorsionado, lo deforme, lo exagerado, lo mal distribuido y genera desagrado o repugnancia, ¿sí? Entonces, lo grotesco es algo que te genera repulsión, ¿sí? También es subjetivo. ¿Por qué? Ejemplo, yo conozco a mucha gente que no les gustan los tatuajes. Entonces, a lo mejor esa persona, si no le gustan los tatuajes y ven una persona tatuada, para ellos va a ser grotesco, porque les va a generar rechazo, repulsión, ¿sí? Entonces, lo grotesco es todo aquello que te genere rechazo o repulsión. Es lo contrario a lo sublime. Y la tercera y última, el gusto. El gusto es la capacidad de apreciar el arte y las experiencias estéticas y formar juicios sobre él. Entonces el gusto no es ni grotesco ni sublime, está en medio, ¿sí? Simplemente es la capacidad de los seres humanos que tenemos de qué, de decidir si algo nos gustó o no, si está bello o no, ¿sí? El gusto simplemente es decir, está bonito o está feo. No llega a los extremos de lo sublime ni de lo grotesco. ¿Queda claro la diferencia entre sublime, grotesco y gusto? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ¿el arte dónde lo podemos observar? Como les dije, el arte es subjetivo. Lo que yo considero bello o hermoso, a lo mejor para otras personas no lo es. Entonces, la belleza, ¿dónde la podemos observar? En la escultura, en la danza, en la escritura, en las obras de teatro, en la música, en los paisajes, en las grandes esculturas, ¿sí? Eso, ahí podemos apreciar lo que es el arte. Como les digo, depende de cada persona. Esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque habrá personas que les gusta mucho ir a obras de teatro, pero hay personas que les aburre. Hay personas que les gusta leer, hay a otras personas que no. Hay personas que les gusta bailar, hay otras que no. Hay personas que aprecian ver las esculturas, otros no. Todo depende de los gustos personales. El arte es subjetivo, ¿sí? Porque apreciar belleza la podemos apreciar de diferentes maneras. Lo que yo considero bello, a lo mejor tú lo consideras como algo feo o grotesco, ¿sí? Entonces, la capacidad que tenemos nosotros, ay, perdón, uy, la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de apreciar belleza también se puede traducir en qué?
en decidir si algo es bello o no. A esa capacidad de decisión de ver belleza o no, o de juzgar, se le conoce como juicio estético. ¿Sí? El juicio estético es mediante el cual atribuimos una cualidad estética a un objeto, sea esta del tipo que sea. Es decir, que todos podemos juzgar estéticamente eh, cualquier tipo de objeto, aunque no sea una obra de arte. ¿Sí? Entonces nosotros, a la hora de decidir si algo es bello, hermoso o no, eso es un juicio estético. Estamos haciendo un juicio estético de las cosas. Igual, aquí es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que yo considero bello, a lo mejor ustedes no lo consideran bello. Ejemplo, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con las civilizaciones antiguas, ¿sí? Más que nada con la civilización antigua de México. Todo lo que soy yo, a mí me encanta lo que es la cultura azteca, los mexicas. Entonces yo cada vez que voy a la Ciudad de México, siempre voy a los museos, siempre voy a las ruinas, voy a las pirámides, no me canso de ir a verlas, ¿sí? Porque a mí me gustan mucho, para mí eso es algo sublime. Cada vez que miro las esculturas, las pirámides, siento una sensación de bienestar muy grande porque me gustan. Pero yo sé que hay otras personas que a lo mejor no les gustan. Iba a decir, no, hombre, para ir a ver un montón de piedras, ¿para qué? Qué aburrido. Entonces eso es un juicio estético. Yo puedo decir que una pirámide no, es hermosa. Otros van a poder decir, si nada más es un montón de piedras ahí arrumbadas, no es arte. Eso es un juicio estético, ¿sí? Entonces el juicio estético es la capacidad de nosotros de percibir o decir si hay belleza o no en ciertas cosas, ¿sí? ¿Queda claro lo que es el juicio estético? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el juicio estético. ¿Cuál es sí, ok. ¿Cuál es el siguiente tema? Lo que es la ética y la moral. Todos nosotros alguna vez hemos escuchado lo que es la ética y la moral, pero ¿en verdad sabemos qué significa? Para ustedes, ¿qué es la moral? ¿Qué es lo moral para ustedes? ¿Nadie, nadie? Todos tenemos una definición de ética y moral, según lo que creemos o cómo nos hayan criado o lo que hemos aprendido. ¿Sí? La ética y la moral son diferentes cosas, pero una no puede vivir sin la otra, son complementos. ¿Sí? ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligados a la ética. ¿Y qué es la ética? La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? Y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Entonces, si se fijan, la ética y la moral casi son lo mismo, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque la ética simplemente es cómo tú te conduces en sociedad, es lo que tú crees. Mediante lo que tú crees es cómo te vas a comportar en sociedad. Y ahí está, me sacó. Entonces estaba comentando, la moral es lo que tú crees, ¿sí? Toda la moral, cómo se obtiene mediante tu crianza, mediante lo que has observado, cómo lo que has aprendido, eso es tu moral, ¿sí? Según tus valores, esa va a ser tu moral, ¿sí? Si tú crees que a lo mejor que cierta conducta está mal, pues tú lo vas a ver moralmente equivocada, ¿sí? O como moralmente incorrecto. ¿Sí? Lo que tú consideres como moral o inmoral se va a ver reflejado en tu ética, en tu comportamiento. Si tú crees que en tu moralidad, en tu enseñanza, a lo mejor si eres muy religioso, a lo mejor tú vas a ver de manera inmoral que
dos personas a lo mejor, dos personas del mismo sexo se casen. Entonces, para ti es inmoral. Al llevarlo a la ética, pues vas a decir, no, eso también es éticamente incorrecto. Pero todo es subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que yo considero moral, a lo mejor para ustedes es inmoral. Y lo que yo considero inmoral, a lo mejor ustedes lo consideran moral. Y como sociedad lo que consideramos actualmente como moral, a lo mejor en unos años va a ser inmoral y viceversa. Todo va a cambiar dependiendo de la sociedad. Ejemplo, vámonos atrás al México de los 50. Que una mujer trabajara, ¿creen que se veía bien? ¿Era bien visto por la sociedad que una mujer trabajara? No. No, ¿verdad? Era algo inmoral. Entonces, si tú decías que una mujer no tenía por qué trabajar y te tocaba ser jefe y llegaba una mujer a pedir trabajo, tu ética decía que no podías contratarla. ¿Por qué? Porque para ti que una mujer trabaje está mal. No nos vayamos tan atrás, hace 20 años, 15, que una mujer fuera soltera, sí, y criara un hijo ella sola, ¿era bien visto por la sociedad? No. No, ¿verdad? ¡Qué inmoralidad! ¿Cómo es posible que esta mujer esté criando un hijo sin un hombre? Entonces, si tú tenías esa moral de ver que fueran madres solteras, igual, a la hora de pedir trabajo, si tu jefe creía que eso estaba mal, no te iba a contratar. ¿Por qué? Porque su ética decía, su moral, que estaba mal que tú fueras madre soltera. Entonces, él, en su ética, en su comportamiento, tiene que comportarse mediante su moral. Entonces la moral es lo que tú crees, la ética es cómo tú te comportas dependiendo de lo que tú crees, ¿sí? Entonces queda claro lo que es la ética y la moral, Sí. ¿sí? Esto también es subjetivo, ¿sí? La moral y la ética. Bueno, entonces la ética podemos ver que se puede dividir o tiene diferentes conceptos básicos de la ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ética puede haber juicio moral. Está la libertad, la responsabilidad, la autonomía y la heteronomía, ¿sí? ¿Qué es el juicio moral? Pues bueno, ya hemos visto lo que es el juicio estético. El juicio moral, ¿qué sería? Es la capacidad o establecer si una cierta conducta o situación tiene contenido ético o por lo contrario carece de esos principios. Entonces el juicio moral simplemente es la capacidad que tenemos nosotros de decidir si algo es correcto o incorrecto. Y ya, ¿sí? Eso es el juicio moral. Para mí es inmoral que una mujer ande en minifalda. Pues ese es tu pensamiento, ese es tu juicio moral. Para mí es inmoral que a lo mejor estén rayando paredes en manifestaciones. Bueno, eso es tu juicio moral, esa es tu percepción, ¿sí? Ojo, también es subjetivo, el juicio moral es subjetivo, ¿sí? La siguiente, la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de efectuar una elección. La libertad es la capacidad que tenemos todos nosotros como seres humanos de qué? De hacer lo que queramos, de hacer lo que se nos venga en gana, ¿sí? Yo tengo la capacidad y la libertad de qué? De que si yo quiero ahorita cierro la sesión y ya los dejo así. Yo tengo la libertad de ahorita de desconectarme y no contestarles ningún mensaje y no mandarles nada de información. Esa es mi libertad. ¿Sí? Ustedes tienen la libertad también de agarrar y decir, ay, qué aburrida clase, me voy a salir. Tienen la libertad de hacer lo que quieran, ¿sí? Esa es una capacidad, un derecho que tenemos intrínsecamente nosotros los seres humanos, la libertad. Pero con la libertad viene la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es la atribución por las consecuencias de nuestros actos. Yo soy libre de terminar la clase ahorita sin dar explicaciones, pero tengo responsabilidad con ustedes. Tengo que tener consecuencias, ¿sí? Si yo tengo la libertad de agarrar y de matar a alguien, yo soy libre de matar a quien yo quiera, pero si mato a alguien, tengo que ser responsable de mis actos. Y los actos dicen que si tú matas a alguien, te vas a la cárcel, ¿sí? Entonces, con la libertad viene la responsabilidad.
Luego tenemos otro término que es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad de imponernos una norma a nosotros mismos. La autonomía es la capacidad de nosotros de imponernos reglas, de imponernos normas. Ejemplo, si yo quiero bajar de peso, voy a decir, ok, a partir de mañana voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, después de las 8 de la noche ya no voy a comer nada, voy a hacer un régimen estricto de alimentación y de ejercicio. Bueno, esas reglas, esas normas, tú te las autopusiste, tú te las autoimpusiste, tú te las pusiste, nadie más te las puso. Si las rompes no pasa nada, porque quien se las puso fuiste tú. Eso es autonomía, la capacidad de qué? De imponerse a sí mismo una norma, ¿sí? A diferencia de la heteronomía, ¿por qué? Porque en la heteronomía alguien más externo a ti te va a imponer normas, ¿sí? Tú no eres libre de respetarlas o no. Bueno, si eres libre de respetarlas o no, pero tú no te las pusiste, te la puso alguien más, ¿sí? Eso es la heteronomía. ¿En dónde podemos poner un ejemplo de esto? Las reglas, las leyes que tenemos como sociedad, ¿sí? Tú eres libre de respetar las leyes o no, pero alguien más te las impuso. Si las incumples, te van a castigar, ¿sí? Entonces, la autonomía es la capacidad de autoponernos normas a nosotros mismos. La heteronomía, alguien más externo a nosotros, nos las impuso. ¿Queda clara la diferencia entre autonomía y heteronomía? Sí, queda claro. ¿Sí? ¿Quedan claros los conceptos de la ética? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver ya el último tema. ¿Cuál va a ser este último tema? Lo que son los derechos humanos. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado sobre los derechos humanos, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué son los derechos humanos? Nadie, los derechos humanos. Es la institución que protege tus derechos. Por Así es. ejemplo, un Ajá, derecho a un juicio en caso de que te arresten por algo, derecho ajá. a la escuela, derecho, o sea, Sí, sí. sí, Exactamente, esos son derechos humanos. Los derechos humanos son derechos, potestades que tenemos nosotros por el simple hecho de que de ser seres humanos. Suena bien ridículo esto, pero se tuvo que crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque había gente que no respetaba estos derechos, ¿sí? Esta Carta Universal de Derechos Humanos se creó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. En estos derechos humanos se incluyen o son condiciones fundamentales que todo ser humano le permiten a la persona realizar su realización plena como sujeto, como individuo, ¿sí? Los derechos humanos son potestades que tenemos nosotros por el simple hecho de ser seres humanos y se nos deben de respetar independientemente del lugar de donde seas, cómo eres, en qué crees, tienes esos derechos. Nadie te puede denegar un derecho humano por tu religión, por tu raza, por tu color de piel, por tus creencias políticas, por tu físico, por tu apariencia. Tú tienes esos derechos por el simple hecho de ser un ser humano, ¿sí? Algunos derechos humanos, ¿cuáles son? Ya los dijo la compañera. El derecho a la educación, el derecho a un juicio justo, el derecho a trabajar, la libertad. Tenemos derecho a no ser esclavos, ¿sí? Entonces estos derechos humanos en papel suenan muy bonito, pero a la hora de ejecutarlos lamentablemente no se pueden garantizar. ¿Por qué? La esclavitud. ¿Ya se abolió totalmente la esclavitud en el mundo? Se supone que sí, ¿verdad? Se supone que la esclavitud está prohibida, pero en pero la actualidad, algunos países ¿no? la siguen ejerciendo. Así es, ¿sí? Y a lo mejor ya no es la misma esclavitud que nos pintaban en las películas, en donde todos estaban amarrados en cadenas y trabajos forzados y ahí los tenían, ¿no? Pero todavía hay esclavitud, ejemplo, la esclavitud sexual, ¿sí? Hay muchas prostitutas en la actualidad
que si bien hay muchas que lo hacen voluntariamente, la mayoría son obligadas. La trata de blancas, esclavitud laboral, ¿sí? Hay personas que la sobreexplotan laboralmente, eso es esclavitud. Entonces la esclavitud sigue estando ahí, pero hay un derecho humano que te dice que tú eres libre tú tienes libertad, que tienes derecho a no ser esclavo. Bueno, en papel los derechos humanos están muy bonitos, pero a la hora de ejecutarlos, la mayoría de los países a lo mejor viola uno que otro derecho humano. Pero los derechos humanos, todas las personas por el simple hecho de ser humanos, las gozamos, ¿sí? Entonces, ¿queda claro lo que son los derechos humanos? Sí, queda claro. ¿Sí? Ok. Entonces, con este tema ya se da por finalizado lo que es humanidades. Si se fijan, humanidades fueron muchas cosas como que hacemos diariamente, cotidianamente, ¿sí? Muchas cosas son de interpretación propia, ¿sí? Porque es subjetivo. La belleza, la axiología, la epistemología, la ontología, todo es como subjetivo porque depende de nosotros creer, ¿sí? Entonces, hasta aquí termina lo que es humanidades. Entonces ya vimos lo que es humanidades y sociales, ¿sí? Entonces con esto se finaliza el curso, ¿sí? Con esto ya tienen que ser capaces de qué? Pues de poder realizar su examen, ¿sí? Ustedes todavía tienen que hacer su segundo global. ¿Ya les dijeron en qué fecha tienen su segundo global? Ya, profe, ya nos dijeron el próximo sábado. El próximo sábado, ok. Entonces, ahí en su examen del segundo global, pues ustedes ya van a tener, al menos de sociales y de humanidades, ya toda la información necesaria. Fecha para su examen final, todavía creo que no hay. Entonces, yo les recomiendo seguir estudiando. Allá al grupo mandé como unas 3, 4 guías para que sigan estudiando, para que sigan practicando. Se las mandé con respuestas y se las mandé sin respuestas. Para aquellos que quieran a lo mejor estar practicando, contestando, lo puedan hacer. Pero también pueden agarrar a lo mejor la ya contestada y estudiar. Ojo, no se las aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque no son las preguntas que van a venir en su examen. Simplemente es una guía para que sigan repasando, ¿sí? Entonces, chicos, yo les recomiendo seguir repasando, ¿sí? No me despido, ¿por qué? Porque todavía nos vamos a ver en 2 ocasiones, en los repasos de su primero y segundo global. Pero de todas maneras sigan repasando. Independientemente que ya no les vaya a dar clases, sigo siendo su profesor. Entonces tengan la confianza de que si tienen alguna duda a la hora de estudiar, mándenme un mensaje. Profe, no le entendía esto. Profe, ¿me puede explicar esto? Mándenme el mensaje, ¿sale? Ahí plataforma va a seguir abierta para ustedes. La información va a estar ahí. Videos, cuestionarios, diapositivas están en plataforma, ¿sale? Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar, ¿sí? Todavía no me despido porque, como les dije, nos vamos a ver lo que es el día miércoles para la revisión de su primer global y lo más seguro es que para el miércoles de la próxima semana también nos veamos para la revisión del segundo global, ¿sí? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar, chicos. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo bien, muchas ¿Todo gracias. bien? ¿Sí? Ok. Entonces, esta sesión también la grabé. En cuanto me llegue la grabación, la subo y les mando el link. Todas las sesiones que hemos grabado están ahí en YouTube, ¿sí? Las voy a poner en público para que las puedan entrar a ver, pero ahí les voy a poner en título cuáles son las de su sucursal y las de su horario, ¿sale? Entonces, chicos, hasta aquí la dejamos. Entonces, pues ahora sí que váyanse a descansar y nos vemos el miércoles de 7 a 9 para la revisión de su primer global, ¿sale? Tenemos clase todavía, profe. Ah, bueno, conmigo. Ah, ustedes todavía tienen para que de 11 a, no, de 11 a 1, pero ya conmigo ya no van a tener clase, ¿sale? Sale, bye, profe. Ok, bye, cuídense mucho. Hasta luego.